que se encuentren muy bien desde casita. El día de hoy le traemos su podcast favorito que se llama La Verdad Teórica, que está hecho por José Pacheco, Aarón Palma y Emimu y Lupita Iguán y su servidora Monse Ojeda. Bueno, el día de hoy vamos a hablar un tema muy interesante que es del mito a la ciencia. Wow, la verdad es muy interesante el tema, así que algo que debemos de comprender demasiado, que el mito hace referencia a hazañas de seres sobrenaturales que se presentan en la realidad de los cosmos o solamente en un fragmento de este. Dichos seres pueden ser, la primera, una opción, una especie vegetal; la segunda opción puede ser un comportamiento humano; la tercera puede ser una institución, o incluso así, estos mitos no solamente se resaltan en el origen del mundo, o de los animales, o de las plantas, o del hombre, sino que también de todos los acontecimientos primordiales que tienen en consecuencia de los cuales el hombre ha llegado a ser lo que es hoy. Es así que el mito constituye a la historia de los actos de los seres sobrenaturales. Son historias que se consideran verdaderas y tienen un toque de sagradas. El mito puede ser también referencia a un comportamiento de una institución o una persona, como les mencionaba, vegetal, así como una manera de trabajar. Y para finalizar, el mito pretende también dar a conocer el origen a las cosas mediante rituales. Pero bueno, para seguirles comentando, ahora les hablará mi compañera Emimu. Bueno, por otra parte, la ciencia se caracteriza como el conocimiento racional, sistemático, exacto y verificable. Bueno, podemos decir que es por medio de la investigación científica. El hombre alcanza una construcción conceptual del mundo que hace diferencia del mito, que es cada vez más amplia, profunda y exacta. Bueno, por otra parte, no toda investigación científica procura el conocimiento objetivo de la realidad. Por ejemplo, la matemática presenta conocimientos racionales, sistemáticos y verificables, pero no son aplicables a la realidad, es decir, no dan información acerca de la realidad, simplemente se ocupa de los hechos. En otras palabras, trata de dar ideales abstractos que no solo existen en la mente humana, sino en quien los estudia. Para hablar un poquito más sobre esto, ahora pasaremos con mi compañera María Juan. Claro. Bueno, como conocemos, estamos hablando de la ciencia y el mito. Tenemos varias características de la ciencia. Por ejemplo, en primer lugar, tenemos la facticidad, es decir, está vinculada con los hechos. La número 2, trascendiente de los hechos, es decir, pues descarta hechos sustituyendo por otros nuevos, explicando por los que se sustituyó, a diferencia del mito, que si bien se centra en hechos, siempre se atiende a ellos y no los reemplaza ni busca explicarlo. La número 3 es analítica, dado que a través de la investigación científica aborda problemas circunscritos, uno a uno, y trata de separarlos para su entendimiento y solución. La número 4 es especializada, la cual es consecuencia de su enfoque analítico de los problemas, ya que al tratar de separarlos logra la especialización, lo que explica la multiplicidad de técnicas y la relativa independencia de los diversos sectores de la ciencia. El número 5 es claro y preciso, ya que aunque aborda problemas diversos, sus resultados o soluciones de estos son claras, en tanto que en el conocimiento ordinario usualmente resulta vago e inexacto, dado que en la vida diaria nos preocupamos poco por definiciones precisas, descripciones exactas o mediciones afinadas, ya que si estas no nos preocuparan demasiado, no lograríamos manchar el paso de la vida. Bueno, ahorita les voy a comentar un poco más mi compañera Monse Ojeda. Perfecto, muchas gracias, Mari. También otras características viene siendo que es comunicable. ¿Qué quiere decir con esto? Que no tiene un carácter privado sino público a través del lenguaje científico, que se comunica información a quien quiera, a quien haya sido adiestrado para poder entenderlo. También otra es verificable. ¿Qué quiere decir con esto también? Que debe aprobar el examen de la experiencia.
En otras palabras, claro, a fin de explicar un fenómeno. El científico hace conjeturas fundadas de alguna manera en el saber adquirido. Otro también viene siendo que es metódica. No es errática, sino planeada. Los investigadores no tantean en la oscuridad, saben lo que buscan y cómo encontrarlo. También así es sistemática. La ciencia no es un agregado de informaciones incógnitas, sino un sistema de ideas conectadas lógicamente entre sí. Y por último, otro que también se caracteriza, que es general, que ubica los hechos singulares en pautas generales, a los enunciados particulares en esquemas amplios. En otras palabras, les puedo decir que el científico se ocupa de un hecho singular en la medida en que éste es miembro de una clase o caso de una ley, presuponiendo que todo este hecho es clasificable y legal. Pero para que les comentemos un poquito más a esto, vamos con mi compañera Amy Mo. Sí, claro, Monse. Ahora vamos a tocar otro punto. Es legal, ya que busca las leyes de la naturaleza y de la cultura, explicándoles e insertando los hechos singulares para que dé pautas generales llamadas leyes naturales o leyes sociales. Un punto también muy importante es que es explicativa, dado a que intenta explicar los hechos determinados de la ley y las leyes en términos de principio. En otras palabras, podemos decir que los científicos no se conforman con las descripciones detalladas. Además, buscan describir de otra forma las cosas, procurando responder al porqué de cada uno de los hechos. Un punto importante es que es predictiva, en cuanto que busca trascender de los hechos de la experiencia, imaginando cómo pueden haber sido en el pasado o cómo podrían ser en algún futuro, siendo esta la manera en la que se pone en prueba las hipótesis. Es abierta de igual forma, es decir, no reconoce barreras de a priori que limitan los conocimientos, porque si un conocimiento no es refutable al principio, entonces no va a poder permanecer en la ciencia, sino en algún otro campo. Y por último punto, podemos decir que es útil, porque siempre está en busca de la verdad. La ciencia es eficaz en la provisión de herramientas para el bien y el mal. Ahora, para concluir, pasaremos con mi compañera María. Muy bien, como comentábamos acerca del mito y la ciencia, es muy importante conocer estos dos conceptos para tener claro de qué estamos hablando. Por ejemplo, el mito sabemos que es algo sobrenatural. El mito surge desde algún tipo de ser fantástico o divino. El mito puede que pase en personajes históricos o heroicos, son muy ficticios. Pues esto se transmiten de cultura en cultura, tienen sus características mágicas, religiosas o sagradas, que pues tratan de explicar los fenómenos naturales. Claro, sabemos que esto no los inculcan pues de generación en generación. Y la ciencia, claro, la ciencia es específica, ya que estudia y comprueba sus investigaciones e innovaciones, ya sean fenómenos naturales, así como desastres o las enfermedades, pues a través de las observaciones y experimentaciones le dan respuesta a todo lo desconocido. Como sabemos, la ciencia se originó en los siglos XVI y XVII, pues su propósito es dar respuesta a diversas interrogantes que día a día van surgiendo. Esperemos que este podcast te ayude mucho. Gracias.